Esto es Actualidad Agropecuaria en la reciente jornada de actualización organizada por APRESID en Charata, provincia del Chaco. Lo que estuvimos viendo es los efectos que puede tener la pérdida de estructura de suelos, no solo de la compactación de suelos, en los cuales los suelos empiezan a incrementar su dureza, la resistencia mecánica de los suelos, sino también a través de otros signos de deterioro, como la formación de estructuras laminares, de estructuras masivas, que genera ciertos efectos perjudiciales, sobre todo lo que es la porosidad de aireación de los suelos, la cantidad de poros totales, la continuidad del sistema poroso, la orientación de esos poros, y todo esto repercute en lo que es la infiltración de agua, la aireación y el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el ambiente subterráneo, en la rizosfera del cultivo, y después en todo lo que es el crecimiento de las raíces de los cultivos. ¿Y por qué se origina esto? Podemos verlo que tiene distintos orígenes. En líneas generales podemos estar hablando que la mayor fuente o la principal fuente de la degradación de la estructura de los suelos tiene que ver con la falta de aportes de carbono, principalmente de raíces y de rastrojo, y principalmente la falta de aportes de carbono lábil, que va a ser el carbono que más fácilmente se descomponga y favorezca todo lo que son los procesos de estructuración y de estabilidad de la estructura de los suelos, así que va a estar fuertemente relacionado con los menores aportes de carbono en un sistema productivo, y después en cierta medida con todo lo que tenga que ver con la intensidad del tránsito de maquinaria, ¿no? Con los estreses generados por una compactación por tránsito de maquinaria. ¿Y qué pérdidas puede haber en un suelo si este suelo está compactado, en pérdida en cultivo? Y en líneas generales las mayores pérdidas se pueden notar en lo que es el stand de plantas por encharcamientos iniciales, con menores coeficientes de logro, pérdidas en todo lo que va a ser el crecimiento inicial del cultivo, el crecimiento, el enraizamiento y el desarrollo de las raíces en los primeros centímetros, y también en el potencial de enraizamiento del cultivo. Estamos viendo que las compactaciones y las pérdidas de estructuras superficiales no solo impactan en las capas compactadas, sino también en el perfil del suelo en general, entonces se está limitando el potencial total que tenga el cultivo a lo largo de la estación de crecimiento para enraizar. Así que en cierta medida estamos acotando la maceta del suelo por una compactación general en los primeros centímetros, y lo que estamos viendo es además un efecto sobre todo lo que decíamos antes, sobre el ingreso de agua, el movimiento de agua y el intercambio gaseoso. Y esto en general, en líneas generales, se ve incrementado en lo que son las campañas secas. O sea, en las campañas secas es donde se van a ver las mayores diferencias en los rendimientos de los cultivos. Por ahí para la zona lo que estábamos viendo, o ambientes subtropicales y subhúmedos, diferencias de hasta 800 o 1000 kilos en situaciones rotadas contra no rotadas, y en cambio los años en rendimiento de kilo de soja. Ahora en campañas con mayor contenido de humedad, campañas más húmedas, esas diferencias se empiezan a acotar hasta prácticamente en buenas campañas prácticamente no se nota. Ingeniero, ¿cuál es la mejor forma de descompactar? ¿Descompactado mecánico o usar cultivos para esa descompactación? Hemos probado en ensayos de APRESID, de CONICET, de INTA y con distintos organismos estrategias de descompactación mecánica. La verdad es que los resultados no han sido satisfactorios. Vemos que se genera una descompactación, una disminución de la dureza de los suelos, pero a las 2 o 3 campañas vuelve a estar el mismo problema. Así que la solución la vemos más pensándola en un sistema integrado, pero más que nada pensando en la intensificación de los sistemas productivos, principalmente a partir del aporte de raíces y rastrojo todo el año, y esto se logra a través de aprovechar los inviernos con el uso de cultivo de cobertura o de cultivos de grano en la medida de lo posible, dependiendo del sistema, a través de la diversificación de los sistemas productivos, de los sistemas agrícolas, tratando de meter gramíneas C4 como el maíz, como el sorgo, que tienen un sistema de raíces más profuso, más denso, que ayuda a todo lo que es la generación del sistema de poros, y en la medida de lo posible acompañado de criterios de fertilización de mediano a largo plazo que favorezcan todo este desarrollo de raíces. Y siempre lo que venimos también comparando es el desempeño de sistemas agrícolas puros con sistemas mixtos, sistemas que meten una pastura en la rotación, ciclos de pastura en la rotación agrícola, y estamos viendo como muy favorable ese aporte continuo que generan las raíces de una pastura perenne con respecto a sistemas agrícolas simples. ¿Es muy beneficioso entonces este cambio, esta forma de hacer esa descompactación?
Claro, exactamente. La idea es esa, es estar metiendo más carbono, no pensar nada más en una cirugía como puede ser pasar un paratil o un disco, que va a tener sus efectos perjudiciales sobre la cobertura del suelo, sino una combinación de estrategias. De vuelta, intensificación, diversificación y nutrición de cultivo como las patas de ese cambio productivo.